sacar esta computadora. Bien, voy a compartir la letra y después voy a dejar de compartir porque lo que pasó la vez pasada fue que quedó eso en el video como 15 minutos y se veía muy chiquito el pizarrón. Así que, bueno. El ejercicio 3 dice así, bueno, el circuito de la figura es un puente doble vía al que se le agregan 2 tiristores a efectos de mejorar el factor de potencia del sistema. ¿Ah? Ven, tenemos nuestro puente de tiristores clásicos y además agrego una rama más, que le denomino el tiristor 7 y el 8, cuyo punto medio, en lugar de estar a una de las fases, está al neutro de mi sistema trifásico. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es, el disparo del puente es el normal para este tipo de puentes y a los tiristores agregados se los dispara con un ángulo delta a partir de sus respectivos instantes de conmutación natural. Y nos pide, bueno, dibujar la tensión de salida, B0 de t, para estos ángulos, alfa de 70 grados y delta de 10 grados, calcular su valor medio. Y bueno, se recomienda hallar la parte analítica, digamos, hacerlo analíticamente, ¿está? Después la parte B lo simplifica un poco, diciendo que T7 y T8 son diodos. Nos pide dibujar la tensión de salida, la corriente por una rama y la corriente por el neutro, con este ángulo de disparo. Bueno, y dar la transferencia del valor medio de la tensión de salida en función de alfa, con alfa en este rango de ángulos, que ya vamos a ver por qué está el 150 acá. Después nos pide dibujar un transitorio. Bien, a ver, no vamos a hacer todo esto porque si no es bastante largo y trabajoso, pero vamos a hacer una especie de mezcla entre la parte A y la parte B. Vamos a hacer el caso que son tiristores, ¿tá? Vamos a ver la tensión, la forma de onda de la tensión de salida. Ah, mira que hay una falta. Bueno, vamos a calcular el valor medio para este caso genérico. Y después para esto también vamos a dibujar la corriente de entrada por la fase R y la corriente por el neutro. ¿Sí? Bien. Y la parte C la vamos a comentar porque eso sí también nos llevaría muchísimo tiempo, pero vamos a ver cómo queda la tensión cuando tengo un transitorio y bueno, qué puntos claves hay que fijarse. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos. Voy a dejar de compartir. Digo, en realidad, a ver, no, está bien. Ustedes pueden elegir qué es lo que van a ver, pero yo lo que voy a hacer es... No puedo hacer nada, voy a dejar de compartir. No me escucha. Voy a poner el pizarrón para que quede grabándose. Sacar los participantes. Federico, vamos a acceder a la sala de espera. A ver, vamos a sacar la sala de espera. Para que todos puedan entrar. Y bueno, algo que no les dije la clase pasada, por favor, si, como yo voy a estar en el pizarrón, a veces no veo el chat. Si ven que alguien escribe en el chat porque no tiene micrófono, por favor avisen, ¿tá? Así me fijo. Bien. Entonces arranquemos. A ver. Voy a buscar el puente por acá. Este es un puente que yo tengo una carga que es una fuente de corriente, así que no voy a tener problema de que se me anule la corriente. Voy a buscar primero esta cuarta rama.
cualquier cosa. Bueno, y tengo mi sistema trifásico equilibrado y perfecto y fuerte, ¿está? Seguimos sin ver la conmutación acá. Eso es parte de la letra del problema. Ya voy a tener problemas de espacio. Vamos a hacerlo un poquito más cerca. No tanto. La fase R conectado a esa rama, la fase S a esta otra rama y la T a la tercera rama. Y en mi punto neutro lo voy a conectar al medio de esta cuarta rama. Esto es la fase R, UR, US, UT. ¿Ah? Y este es mi tractor 1, este es el 3, este es el 5, este es el 2, el 6, el 4. Y decidí llamar a este 7 y 8. Tengo una corriente de salida constante de valor I0 y una tensión B0 de T. ¿Ah? Y por acá se me va a ir, ahora vamos a ver, una corriente IN de neutro. ¿Ah? Bueno. Y sabemos que el puente de tristores original se dispara con un ángulo alfa de 70 grados y mi rama adicional se dispara con un ángulo delta de 10 grados. ¿Ah? Entonces, el objetivo primero es ver las formas de onda de mi tensión de salida, para lo cual vamos a ver, como estábamos viendo antes, la tensión en el borde positivo, UA, y la tensión en el borde negativo, V. ¿Ah? Empezamos por ahí, después hacemos la resta y vemos cómo es B0 de T. Y después calculamos el valor medio. ¿Ah? Bueno. A ver. Vamos a hacer los triangulitos. Tienen que ser lo más claro posible. Espero que tengan papel trifásico a mano. Marcamos el 0. ¿Ah? Y tengo acá. Dibujo la fase R. Dibujo la fase S. Y la fase T. Bien, entonces esta es UR, US y UT. Y vamos a marcar los instantes de conmutación natural de todos los tiristores. En particular, este va a ser el del 1, este va a ser el del 2, el del 3, 4, 5, 6, y acá está el 1 de vuelta. ¿Está? Entonces,
falta algo, ¿no? Bueno, está. Ya marcamos los instantes de conmutación natural de nuestro puente trifásico clásico, ¿está? No cambia nada, no es como el otro día que cuando cambiamos la fase cambiaba los instantes de conmutación natural. Bueno, ahora nos resta ver cuándo es el instante de conmutación natural del 7 y del 8. ¿Alguien me puede decir cuál es el instante de conmutación natural del 7? Podría ser cuando la tensión de fase es mayor, ¿no? Tomemos el neutro, el punto de acá, como el cero del sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo acá que el ánodo del 7 está conectado al 0 del sistema. Y el cátodo del 7, ¿a qué está conectado? Al borde positivo de mi salida, digamos, del puente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a estar en condiciones de disparar el tiristor 7? Cuando el A sea menor que el B. O sea, cuando empieza a estar en bloqueo directo. ¿Y cuándo es que está en bloqueo directo? Cuando su tensión de ánodo es mayor que su tensión de cátodo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la tensión U sub A para que esté en bloqueo directo el tiristor? Tiene que haber tensión. Tiene que ser positivo. Bueno, ¿No tiene que ser negativa? creo que es porque están en su trabajo y lo están escuchando de costado. Tiene y que no ser lo- menor que la... Ah, negativa, sí, negativa. Pero... Bueno, tiene que pasar que la tensión U sub A tiene que ser menor que 0. ¿De acuerdo? Porque 0 es el voltaje que siempre va a tener el ánodo de el tiristor 7. Entonces, ahora, la tensión U sub A no está así a simple vista determinada, ¿no? No es una tensión de fase, es todas las tensiones de fase. O sea, porque en algún momento la tensión U sub A es U sub R, cuando está conduciendo el 1. La tensión U sub A veces es U sub S, cuando está conduciendo el tiristor 3. Y la tensión U sub A es U sub T, cuando está conduciendo el tiristor 5. Entonces, lo que va a suceder es que el instante de conmutación natural del 7, ¿sí? Del 7 va a ser cada vez que mi tensión de fase pase de positiva a negativa. Acá va a ser el instante de conmutación natural del 7. Y acá también, ¿no? Acá la U sub T se me hace 0. Pasa de positiva a negativa. Acá la U sub R. Este es el instante de conmutación natural del 7. Y acá la Isabel, U sub S. Este también es del 7. Isabel, Por otra parte, el 8 es al revés. El 8 va a estar conectado su ánodo está conectado a U sub B. Y su cátodo está conectado a 0. Profe, Entonces, el tiristor 8 va a estar en bloqueo directo cuando la tensión U sub B sea positiva, se haga mayor que 0. ¿Ya? Capaz que tiene Va a bajo el bloqueo volumen de directo, la compu o o algo. disparable. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, cuando Sí. cualquiera. Bueno, Sí, U debe sub ser B eso. también es cualquiera de las tensiones de fase cuando está conduciendo o el 2, o el 6, o el 4. Entonces, U sub B va a ser, va a estar en condiciones de ser disparado cuando una tensión de fase pase de negativo a positivo. Entonces, así yo voy a tener el 8 acá, voy a marcar el 6 acá también, el 8 acá, ¿no? Porque la U sub R pasa de negativo a positivo, acá, acá y acá. ¿Ah? Profe, ¿Alguien no entendió? hola, ¿se escucha? Alguien pone en el chat,
Profe. Creo que tenés el volumen bajo y no nos estás escuchando. Sí. Sí. Estábamos hablando hace un rato. O capaz que tenés auriculares conectados o algo. Tenía los auriculares conectados. Perdonen. Te habíamos respondido bien todas las preguntas. ¡Ah, qué bien! Tampoco te subas al carro vos. Habíamos respondido todo bien. Ahí está, estaba recontra asustada, porque el otro día participaron tanto. Bueno, ahora sí. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Ah, bueno. Bien, entonces. Bueno, ya que tenemos todo el sistema de conmutación natural, ahora vamos a ver cómo me queda la tensión U sub A. Empecemos viendo el tiristor 1, ¿sí? Que tengo un ángulo de disparo de 70 grados. ¿Sí? 70 grados es, fíjense que cuando está el disparo, el instante de conmutación natural del 2 son 60, hasta acá son 60, bueno, 70 es un poquito después. ¿Ah? Acá tenemos alfa. Así que yo voy a estar con la tensión U sub T hasta supuestamente. Pero ¿qué pasa antes? Antes me encuentro con el instante de conmutación natural del 7. Que alguien está hablando y yo no escucho otra vez. Es que se desencajó se movió el pizarrón, se ve, porque estás marcando algo que no se ve en la pantalla. Ah, yo lo veo. ¿Alguien más no lo ve? Tenés que ir al usuario que se llama Isabel Cell, no Isabel Urioso. Ah, bien, disculpe. Y si ahí vos le das botón derecho, anclaje o pin, si lo tenés en inglés, ya te queda. O Soy doble yo clic. entonces. Entré para ver y me quedo contentísimo de ver que hay un montón de gente en clase. El otro día eran 4. Y dije, ¿qué está pasando? Soy yo, es un problema mío. Vamos arriba, Isabel. Es un público espectacular. Dale, sigo, no molesto más. Chau. Bueno, llegué antes de poder disparar el tiristor 1, llego al instante de conmutación natural del 7. ¿Y qué es lo que pasa? Yo sigo acá y en realidad 10 grados, ¿no? Delta después de 7, que va a ser antes de alfa. Lo quiero. ¿Con qué lo marco? Bueno. Fíjense que esto es más. Esto de acá a acá son 30 grados. ¿Ah? Esta distancia de acá. Así que me quedo medio chicuelo esto. Lo vamos a hacer medio exagerado, solo para que se entienda que acá está delta. Entonces, si yo venía por la fase T, antes de poder disparar la fase R, o sea, el tiristor 1, me encuentro con que tengo que disparar el 7. ¿Sí? El 7 le va a ganar al 1. Entonces, ¿qué pasa si yo disparo el 7? ¿A dónde se me va U sub A? La tensión U sub A. Al neutro, ¿no? A cero. A 0. Bien. Entonces acá se me va a 0. Y sigo un cachito 0 hasta que efectivamente, fíjense que el tiristor 1 sigue igual en bloqueo directo, ¿no? Porque la fase U sub R es mayor que 0. Así que lo puedo seguir disparando. Llega a alfa, ¿sí? Y ahí sí, disparo el tiristor 1 y me voy a la fase R. Y acá me quedo. ¿Ah? Y seguimos. Con el 3 pasa lo mismo, ¿no? Estamos viendo el grupo de conmutación de arriba. Ahora vamos al de abajo con el tiristor 8. Sigo con el 3, aparece el 7, sigo un poquito, sigo mi delta, voy a 0, voy un poquito a 0, me paso de este instante, ¿no? A alfa 70 grados y hago así. Y ahí sí voy
disparo el 3. El cosito está. Y 2. Bien, esta es la U sub A. Ahora vamos a la U sub B. Ahora el U sub B lo que tiene es el director 8. Entonces lo mismo. Hago el mismo razonamiento, ¿no? Para el 2 va a disparar un poquito después del instante de conmutación natural del 3, ¿no? 70 grados después de acá. Esto sale. Pero el 8 va a disparar un delta acá, chiquito. Después. Entonces yo vengo con la fase S, ¿no? Porque venía conduciendo el tiristor 6, y me encuentro con el instante de conmutación natural del 8, me paso un cachito, delta, y ahí voy a 0 hasta que dispara el 2, efectivamente. Entonces ahí me voy a la fase T. Y sigo con lo mismo. Sigo acá, un cachito. ¿Sí? Y esta es, esto es lo mismo. Yo, a ver, venía acá, cachito. Esta es la U sub B. Bien. Ahora voy a tener que hacer la resta de estas dos. Así que antes de empezar a dibujar la tensión de salida, la B0 de T, veamos qué tensiones va a ir tomando. Empecemos, pongamos como 0, solo para fijar ideas, el instante de conmutación natural del 1. ¿Sí? Observen que en este cachito yo voy a tener siempre UA menos UV. En este cachito, que la UV vale 0, voy a tener que mi tensión de salida B0 de T va a ser UA menos 0, que es, esta es la UT menos 0. O sea, va a tomar la tensión de fase, no la compuesta, en esos tramos. Después de que efectivamente disparó el tiristor 6, voy a tener la tensión UT menos US, la UTS. Ahí sí voy a tomar una tensión de fase. Todo bien hasta ahí, hasta que disparo el 7. Y de vuelta voy a tener 0 menos U sub S. Entonces voy a tener la menos U sub S. Otra tensión de fase, pero además opuesta. Entonces, mi tensión de salida no va a tomar solo tensiones compuestas, sino que va a tomar tensiones de fase. Y esto lo quería ver antes porque ahora el dibujo se va a poner un poquito más complicado, porque voy a tratar de dibujar tanto tensiones compuestas como tensiones de fase, y me tienen que tener muchísima paciencia. ¿Está? Entonces, veamos. Bueno, voy a trasladar todos los instantes de conmutación natural para que podamos hacer el dibujo. Otra cosa, para simplificar el dibujo, observen que siempre la tensión U sub A es siempre mayor que U sub B. Entonces, la tensión de salida de 0 de T es siempre positiva. Entonces, solamente voy a ponerme a dibujar los semiciclos positivos. Eso. Bien. Mientras Isabel dibuja,
le voy a sacar un comentario de seguro. Mientras tú dibujás, voy a hacer un comentario, que seguramente tú lo vas a decir dentro de un rato, pero como yo me voy, lo quiero decir ahora. Que fíjense que nosotros vimos en el teórico que el rectificador, en definitiva, trata de tomar los mejores momentos de la tensión de red, ya sea las señales RS y la SR, o sea, las directas y las inversas, para tratar de ponerlas a la salida. Normalmente en un rectificador 6 pulsos 2 vías, lo que uno tiene siempre son pedacitos de la tensión compuesta. Fíjense que con este montaje, de alguna forma, no solo pone las tensiones compuestas, sino que en algún momento pone las tensiones fase neutro, que son los momentos que justamente entran los tiristores estos nuevos que se agregaron. Así que elegimos los mejores momentos de las tensiones compuestas, y cuando las tensiones de fase son incluso mejores que las tensiones compuestas, bueno, trato de poner esa tensión a la salida. O sea que, en definitiva, eso que acaba de decir Isabel, que solo va a dibujar las tensiones positivas, es que, bueno, este rectificador de alguna forma logra eso, tratar de poner a la salida las mejores tensiones en cada momento, de modo tal de, manteniendo un control sobre la tensión, porque si no quisiera control pondría los globitos y se acabó, manteniendo un control, poder dar las mejores tensiones que dan valores positivos a la salida. Así que este rectificador, si bien son computados por la red, digamos, son realmente inteligentes, si se quiere, una inteligencia básica, pero en definitiva, selectivamente toman los mejores momentos de la tensión de red. Esa era mi reflexión, y te llené el espacio mientras tú dibujás, Isabel. Entonces acá dibujé las tensiones de fase, de compuestas, perdón, y voy a hacer de vuelta los famosos triangulitos para poder dibujar las de fase de vuelta. ¿Ah? Voy a dibujar primero las que son positivas, ¿no? La UR o SUT, para después ¿no? Entonces esta es la UR, esta es la US, y la UT, que tenía su máximo en el tiristor 3. Ahí están las de fase. UR, US y UT. Si hay algo que está muy chiquito, me dice. Y dibujo ya de paso los triangulitos para arriba, ¿no? Estos triangulitos que eran para abajo los dibujo para arriba para dibujar las opuestas. Me quedó horrible. Perdón, disculpas. Un poco chico que lo visto. Y me falta acá y
esta es la US, entonces la menos US se viene por acá un poco, ¿no? US todo esto. A ver. No, creo que la US es una más arriba de esa. Sí, es esta la US, esta de acá. La que empieza en el instante de conmutación natural del 3. ¿Ah? Esta es la US, entonces la menos US es esta de acá, que tiene su máximo en el instante de conmutación natural del divisor 1. Lo cual es lo esperable, ¿no? Porque vimos la clase pasada con el comando arcocoseno que el 1 lo disparábamos con la menos S. Entonces está bien, esta es la menos S. ¿Ah? Menos US, viene la UR acá, la menos UR es esta. La menos UR está acá. Y la menos UT es esta de acá. Les dejo que miren el dibujo un momento. Tomemos aire. Y bueno, y ahora sí, vamos a arrancar. Arranquemos despacito. A partir del instante de conmutación natural del 1, para no complicarnos, esta parte la dibujé solamente para completar. ¿No? Entonces, desde el 1 hasta que yo disparo el 8 anterior, tengo que viene con la fase T, porque la UA vale UT. UA menos 0 es UT. Y la UT, dijimos, tengo acá este cachito, y es este otro cachito de acá. ¿No? La menos UT se hace 0 acá, entonces esta es la UT de acá. Así que por acá, estoy haciéndolo en azul, no sé si se ve. Si alguien me dice que no se ve, cambiamos de color. Bien, acá disparo, o sea, en este punto, que es cuando yo disparo son 10 grados después del instante de conmutación natural del 1, porque alfa era 70 grados, ¿ah? Disparé el 6. Entonces ahora voy a tener UR menos US. Y la URS, eso sí me faltó, concentrada en hacer los otros. Yo acá voy a tener URT, es esta. Esta es la... No. Esa no es URS. URS. Esta es la URT. Esta es la UST, USR, UTR y UTS. Bien que están atentos. Entonces, disparé el 6, ¿no? 60 más 10 grados, ¿no? Acá tengo instante de conmutación natural del 6, 70 grados después lo disparo. Y el 1 ya está disparado. El 1 no, perdón, está el 5 disparado. Ahí. No, sí, claro, esta es la UTS. UTS. ¿Ah? Disparó el 6, el 5 ya había disparado, entonces yo me voy a la UTS. ¿Hasta cuándo? Hasta que disparo el 7. ¿Qué va a ser? Voy a quedarme hasta acá. $10 grados más, ¿no? Y ahí disparo el 7. Y el 7 me deja 0 la tensión U sub A. Entonces voy a tener en la tensión de salida 0 menos U sub S. Así que voy a tener menos U sub S. Y la menos U sub S la dibujamos toda acá. Entonces me va a quedar acá, este cachito. ¿Hasta cuándo? Hasta que disparo el 1, que es 10 grados después del instante de conmutación natural del 2. Entonces me quedo acá un cachito más, 10 grados más, y ahí disparo el 1.
Cuando disparo el 1, voy a la URS, ¿no? Tengo la UR acá arriba, sigo con la US, sigo conduciendo el director 6, entonces me voy a la URS. Y todo así, ¿no? Voy a tener un cachito en una tensión de fase y un cachito en la tensión compuesta. Entonces, sigo en la URS hasta que ahora le toca disparar al 8. El 8 le gana al 6 y le gana al 2 antes que se conduzca. Entonces, sigo por acá, un poquito después, y ahora disparo el 8 y voy a tener U sub R menos 0. Entonces me voy a la U sub R, que es esta de acá. Sigo, un poquito después, acá pude disparar el 2, entonces voy a este punto de acá, antes del disparo del 7, voy a la URT. URT es esta de acá. Sigo por acá y voy a la URT, venía por acá, disparo esto, me quedan 0, me va a quedar a la menos T ahora, que esta es la menos T de acá. Sigo. Voy a la UST. Sigo. Acá. Me queda la US, me debería quedar. Ahora, me quise hacer todo rápido y ahora me entenderé. Tendría que quedar la US. Sí, cuando disparo el 8, tengo US menos 0. Entonces me voy a la US. Sigo un poquito. Voy a la USR porque disparé el 4. Acá, disparé el 7 de vuelta, entonces me voy a la menos R. Y todo así. ¿Se ve? ¿Un poco tarde para preguntar? Sí, se ve bien. Sí. Igual, como le decía en la clase pasada, yo creo firmemente que esto con venir solo a clase no alcanza. Esto ustedes tienen que agarrar un papel trifásico, un papel cuadriculado, hacer todas las curvitas, hacer para todos los casos que ustedes les quede dudas, ¿no? ¿Qué pasa si alfa vale tanto? ¿Qué pasa si delta vale otra cosa? Entonces, esto es como un primer pantallazo. Isabel, una pregunta. Nosotros la idea de agregar el tiristor 7 y 8 es mejorar el factor de potencia, ¿verdad? Sí. En esta gráfica se supone que ya lo podríamos ver eso. Mira, yo no lo veo. Yo lo veo cuando grafiquemos la corriente. Cuando veamos la corriente en una fase, vas a ver que yo puedo controlar justamente la amplitud y la fundamental de la corriente. Y entonces así yo regulo el consumo de reactivo que estoy consumiendo. Pero el consumo de reactiva depende de no es del desfasaje que hay entre el voltaje y la corriente. El desfasaje sin duda, pero también depende de la amplitud de la corriente, ¿no? Si yo consumo más corriente, consumo más reactivo. No es solo el desfasaje. Claro. Entonces ahora cuando veamos o sea, ya te entendí. Ahora cuando vemos la corriente lo vamos a entender un poquito más. Y igual no creo que sea un convertidor muy conveniente con ese fin, pero ahora lo hablamos. Bien. ¿Qué más? Vieron que yo así por arriba dije, bueno, capaz que que lo hagan con distintos alfas, no sé qué. Pensemos así medio rápido, porque después vamos a tener que hacer la transferencia. ¿Qué pasa con un alfa que sea menor que 30 grados?
¿qué es lo que tengo a la salida? Si tengo un alfa menor de 30 grados. Eso quiere decir un alfa que dispararía el director 1, por ejemplo, antes del instante de conmutación natural del 7, ¿no? Porque si yo pongo 0 acá, estos son 30 grados. Entonces, si alfa es menor que 30 grados, ¿qué pasa? Ahí 7 y 8 nunca podrías dispararlos, ¿no? Ahí 7 y Tendrías 8 como si nunca van a no estar. estuvieran. Claro, nunca van a estar en bloqueo directo. Entonces nunca van a poder disparar. Y ahí va a tener una tensión a la salida igual que el rectificador común y corriente. ¿Ah? Nada, observación. Bien. ¿Qué pasa si alfa es igual a 150? Si yo tengo alfa, no disparo acá, o sea, 150 es, acá hay 120, 150 es justo acá, en el instante de conmutación natural del 7. Bueno, justo acá el 7, como es un piristor y dispara un poco después, el 1 con 150 puede disparar, ¿tá? Porque todavía está, o sea, todavía no dispara el 7, entonces todavía el 7 no le ganó, pero estoy ahí justo, ¿no? Si me retraso un poquito, si tengo, si lo quiero disparar con 152, no, 160, ¿tá? Ya no lo voy a poder disparar al 1, porque voy a disparar antes el 7. Entonces en realidad voy a tener tensión a la salida 0. Nada, es una observación. El 150 me viene a la cabeza porque en la segunda parte, como son diodos, el 7 dispara siempre acá y el 8 dispara siempre acá. Entonces nunca voy a tener tensión a la salida. Bueno, igual después lo vamos a ver con la corriente. Bien, vamos, ya que tenemos la forma de onda de la tensión de salida y la de la fase A y B, vamos a calcular el valor medio. ¿No? ¿Qué hora es? ¿Estamos bien? Hace bastante bien empezado. Bueno, entonces vamos a calcular el valor medio, que es bastante feo. Yo cuando preparé la clase estuve bien, lo hice con la forma de onda de la salida, o sea, me compliqué la vida, ¿no? Como que lo que hice fue ver en un periodo de 60 grados, ¿no? En 60 grados yo voy a tener un tramito que es tensión compuesta y un tramito que es tensión de fase. Entonces ahí hice las dos integrales, ¿no? Puse un origen, vi cómo es una de las tensiones compuestas, vi cómo era la tensión de fase, retrasaba con respecto a ella, hice las cuentas y quedó algo lindo, pero son cuentas un poquito intrincadas de más. Así que vamos a hacer lo que es más fácil y que a veces no estoy lo suficientemente despierta como para verlo, que es hacer justamente el valor medio de la tensión U sub A, por ejemplo, y después multiplicarlo por 2, ¿tá? Porque el valor medio, el valor medio de una resta de tensiones es la resta de los valores medios. Y el valor medio de U sub B es menos el valor medio de U sub A. Así que vamos a no complicarnos la vida y vamos a hallar simplemente el valor medio de U sub A. ¿Ah? ¿Se entendió que es lo mismo calcularlo así? Creo que Gonzalo calcula así muchas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a poner nuestro origen? No quiero borrar nada, pero esto lo voy a usar de vuelta, pensando, así no borro nada. No. Voy a borrar esto, ¿puedo? ¿Alguien que no quiera que borre? Bueno, está. Borre.
Bien. Entonces, vamos a integrar de tal forma que yo empiece integrando desde acá y termine. A ver. Sí. O sea, mi periodo es este, ¿no? Empiezo acá y termino acá. Y acá se repite. Esto es un periodo. Entonces, entonces tengo un 0, un coso y algo que se me va un poquito más de 0. Tengo un 0 y un... Voy a tomar el origen acá, que es un seno. ¿Ah? Si el 0 es este, acá son 30 grados y acá son 30 grados más delta. Vamos a usar los genéricos en delta. Entonces, yo integro. Yo tengo mi 0, 0. Este punto es, ¿qué dije? Pi sobre 6 más delta. Y este punto de acá es, no, este punto de acá también me interesa, ¿no? Es pi sobre 6, ¿no? Desde acá hasta acá son pi sobre 6 más alfa. Pi sobre 6 más alfa. Y este punto de acá es, yo tengo 30 acá, más 120 acá, tengo 150. 150 más 30, tengo 180, 180 más delta. ¿No? No sé por qué hice todo el razonamiento si tengo un cruce por 0, otro cruce por 0, 180 más delta. Bueno. Entonces esto es pi más delta. ¿Alguien se pone? Está. Y esto es un seno, lo que está acá, pero en realidad no nos importa. Bien. Listo. Entonces, mi valor medio, U sub A medio, va a ser igual a ¿cuánto? 120, ¿no? Esto es, si yo hago pi más delta menos pi sobre 6, es 180, no, 150. A ver. ¿No te da 100 grados la primera parte? Que es 70 más 30. ¿No te entendí qué? O sea, pi sobre 6, Ah, no, pi sobre 30. Decime. Más 70 que es alfa me da 100, pero capaz que estoy mal. Capaz era pi sobre 3 o algo. A ver. No, a ver, yo tengo mi 0 acá, ¿no? Tengo 30 acá, más el alfa, que son 70. Pero no importa, la vamos a hacer genérico en alfa. Entonces, esto es, no, está bien, esto es 30, o sea, pi sobre 6, más alfa. Que no entendí qué es lo que... O sea, ¿no sería pi sobre 3? ¿No tenés del 8 al 7 no tenés 60? Del 8 al 7 tengo 60, pero no estoy detectando eso. Estoy midiendo desde acá. Desde el 8 al 1 tengo 30. Ahí va. Más alfa, que es acá cuando empiezo a tener una tensión del seno. Es pi sobre- Claro, pasa que quedó confuso que abajo el 0 está justo abajo del 8, en el arco que hiciste abajo. El 0 está bajo el 8, sí. Claro, pero está
bien, yo Sí, estoy... está, y en realidad el 0 está en el 1. Pero el alfa mido desde el 1, por eso. Claro, eso está medio mezclado ahí. O sea, no por el dibujo, es porque que está raro. El tema es que si yo mido desde 0, no puedo tomarme un seno ahora para hacer el dibujo. Me complica. Vos podrías tomarme un coseno y estar acá, pero tengo que hacer otra cuenta. Me parece que es mejor tomarme acá el origen, ¿no? Porque así tengo la posibilidad de integrar un seno. Desde este 0 hasta acá es solo seno de t. Que tengo que integrar desde acá hasta acá. Clarito. Bueno, pero lo que me estaba entreverando yo ahora es, o sea, acá, sí, acá lo que me faltó, no es, acá sí no es pi sobre 6. Desde el 0 este al 7 son 60, como estaban diciendo ustedes. Entonces es pi sobre 3. Más delta, más este cachito. Entonces integro desde acá hasta pi más delta. Y entonces yo estaba haciendo pi menos 60, estos son 120 grados, que es lo que me tiene que dar. Esto tiene un periodo de 2 tercios de pi. Los 120 grados de siempre, ¿no? La tensión U sub A tiene una periodicidad de 120 grados. Nada, eso es lo que me estaba preocupando. ¿Se entendió? Desde acá a acá son 60 más delta. Listo. Entonces yo integro. Tengo 1 sobre 2 tercios de pi. Este tramito es 0, así que no lo integro, de pi sobre 6 más alfa a pi más delta. De raíz de 2 por u sobre raíz de 3, vamos a poner que u es la compuesta, y estas son tensiones de fase, por un seno de tita de tita. Porque elegí mi origen en el 8, que no importa que sea el 8, ¿tá? Que son 30 grados antes que el 1. Esto es fácil, integro. Me queda t sobre pi por un medio. Saco. ¿Qué pasó? ¿Era la clase o era...? Bueno. No, está. 3 sobre pi sobre 3. Raíz de 2 sobre 2. Por u. Raíz de 3. Después simplificamos todo esto. Y me queda adentro la integral de seno es menos coseno, entonces voy a tener coseno de este de abajo menos coseno de este de arriba. Coseno de pi sobre 6 más alfa menos coseno de pi más delta. Bueno, y esto multiplicado por 2 es la tensión de salida. Pero vamos a modificarlo un poquito para que quede más lindo. O sea, vamos a desarrollarlo un poco. Y me va a quedar UA igual a todo esto. Esto, coseno de esto, me queda coseno de pi sobre 6 por coseno de alfa menos seno de pi sobre 6 por seno de alfa. Entonces esto me va a quedar raíz de 3 sobre 2 coseno de alfa menos un medio seno de alfa. Acá me va a quedar menos coseno de pi por seno de delta. Con el menos se me va, el seno de pi se me hace 0, así que ni hago esa parte.
Así que tengo más coseno de pi, no, coseno de pi no, más 1 por seno, no, coseno de delta, perdón. De delta. Y en realidad esto lo hice alzando botón porque queda mucho más lindo sin el seno, queda más lindo así. Queda más lindo coseno de pi sobre 6 más alfa más coseno de delta. Es una forma mucho más linda de ver la dependencia con delta y la dependencia con alfa. No vamos a agregar un seno solo para que moleste. Así que en realidad, esto es el valor medio de la tensión U sub A, valor medio de la tensión B0 va a ser 2 veces esto. Entonces voy a tener que no me quedó eso, ¿no? Así. El 2 se me va, me queda un raíz de 3 arriba, lo junto con el raíz de 2 y me queda raíz de 6. ¿No? Entonces tengo que valor medio de B0 de t es igual a raíz de 6 sobre pi por 1 por coseno de delta más coseno de pi sobre 6 más alfa. ¿Está? Y bueno, esto es lo que nos pedía. Y acabo de chequear y me dio lo mismo haciéndolo con la tensión compuesta, simplemente que me complica mucho más la vida. ¿Alguien se apropió? Está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Yo tengo una pregunta. Sí. No, me perdí cuando dibujaste, ¿viste la grafiquita de abajo? La sinusoidal esa que dibujaste. Sí. ¿Va de 0 a pi más delta? No veo, no me doy cuenta cómo está hecha esa sinusoidal. Esta sinusoidal es, mira, ojo que el 0, esto es el 0, ¿no? Yo tengo acá. ¿Ah? La sinusoidal esta es copiada de acá. ¿Ah? Estaba con el 0 cruzado, claro. Estabas con el 0 acá abajo, capaz. No sé, pero el 0 Sí, está sí. acá y integró desde acá hasta acá, hasta acá. Porque después lo demás se repite. Vale, gracias. Esto es el periodo. Bueno, entonces, habiendo hecho esto ya, que esto vale, además, como lo comentamos por arriba, cuando alfa es mayor que 30 y además y menor que 150 cuando los cristores radial delta es 0, digamos. Entonces ahora lo que vamos a ver es la corriente, que era como parte de lo interesante, para ver si esto efectivamente ayuda a corregir el factor de potencia o no, a disminuir el consumo reactivo. Voy a borrar esta parte. Y vamos a graficar ahora la corriente por la fase R,
por tomar un ejemplo, ¿no? La y sub R. Que hace lo mismo que en el resto de las fases. Entonces, traslado un poquito los ejes para acá, desde el disparo del 1. Y del 4, ¿no? Porque son los dos tiristores que están conectados a la fase R. ¿No? Entonces, cuando esos dos tiristores estén conduciendo, es cuando en la fase R voy a tener una corriente distinta de 0. ¿Sí? Y cuando esos dos estén conduciendo, alguno de ellos dos, voy a tener en la fase R una continua, digamos, que va a ser este valor de I0. Entonces, bueno, la idea es ver cuándo es que conduce el 1 y el 4. El 1 conduce a partir de, digamos, a partir de su instante de conmutación natural del alfa después, empieza a conducir el 1. ¿No? Esto es alfa. Voy a tratar de no hacer líos con los orígenes. Pero acá es alfa y acá a partir de alfa voy a empezar a conducir esta I0. Ojo, ahí se acaba. Perdón. Qué feo me dio ese dibujo. No, está bien. Está casi bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a conducir el tiristor 1? Perdón. Normalmente sería hasta que prenda el 3, ¿no? Y el 3 lo prendería 120 grados después. O sea, yo tengo acá el 3, lo estoy prendiendo. Estos son 120 grados. ¿No? Después de disparar el 1, 120 grados después, me disparó el 3. Siempre es así, siempre es esa la secuencia. Disparo el 1, 120 grados después el 3, 120 grados después el 5, y están retrasados todos un alfa. Ahora, ¿qué pasa antes de que yo dispare el 3 acá en este punto? Antes de que yo dispare el 3, disparo el 7. El 7 lo disparo antes que dispare el 3, entonces el 1 va a dejar y le roba la corriente, digamos, por decirlo de una forma, al 1. O sea que el 1, en lugar de conmutar con el 3, conmuta con el 7. Entonces, en lugar de conmutar acá, donde debería ser 120 grados después, se apaga acá. Y este lugar, bueno, no, estoy haciendo todo mal. Se apaga en esta de acá. Acá estaba poniendo mal el 4. ¿Y este punto cuál es? Este punto es no quiero hacer más macana. Si esto de acá, o sea, este periodo de conducción, que va a ser desde acá hasta vamos a poner. Puede ser que sea pi sobre 2. ¿Cómo? Capaz. Puede ser que esté mal, pero así a simple vista capaz que es un 90 grados, no sé. Sí, puede ser, ahora no me doy cuenta, puede ser que sea 90 grados, pero yo lo que quiero es hacerlo genérico, no quiero hacerlo con delta igual 10 grados, ¿no? Quiero que quede en eso. Entonces, si yo pongo el 0 acá, ¿tá? Acá son 30 grados, ¿tá? Es el disparo de conmutación natural del 1, el instante de conmutación natural del 1. Acá efectivamente disparo el 1, alfa después,
alfa igual a 30 grados, este es el punto alfa más 30, que vimos antes. 120 grados después tendría que disparar el 3, pero en realidad lo disparo, en realidad antes disparo el 7 en pi más delta, como habíamos visto antes. Pi más delta. Entonces, en este caso, por ejemplo, para alfa igual 70 grados y delta igual 10 grados, el periodo de conducción, ¿no? O sea, el ancho no el punto, va a ser pi más delta menos alfa menos 30. Entonces esto es 190 menos 100, como dijo el compañero, son 90 grados. Va a conducir solo 90 grados. ¿Sí? Y bueno, con el 4 va a pasar algo parecido. Hay que ver bien dónde que dispara. ¿Ah? Y va a conducir lo mismo. Bueno, pero ¿cuál es la particularidad de esto? Es que yo antes de tener ese otro, o sea, disminuyó mi periodo de conducción, ¿no? En lugar de conducir durante 120 grados y tener este ancho de pulso de corriente, tengo 90 grados de conducción. Entonces yo antes, con mi fuente así como estaba, lo que controlaba era dónde disparaba digamos, el alfa, ¿no? Podía hacerlo más grande o más chico. Si yo quiero, por ejemplo, consumir menos reactiva, diría, bueno, achico el alfa. ¿Sí? Esa es una forma, pero siempre iba a conducir 120 grados. Ahora, con esta nueva topología, agregando esos editores y disparándolos un delta, un ángulo independiente de ese alfa, que por ejemplo podría ser 0 si yo pusiera diodos ahí, ¿no? Yo acá tengo un punto fijo que en realidad no lo controlo con mi alfa. ¿Tá? Entonces, yo si cambiara el alfa, por ejemplo, si pusiera un alfa mayor, podría conducir este cachito nomás. Y así sucesivamente. Si yo a medida que aumento el alfa, voy reduciendo mi periodo de conducción. Cosa que no pasaba sin esa rama de diodos. Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? ¿Qué pasa con la amplitud de la fundamental de la corriente? Si conduzco menos tiempo. O sea, voy a tener menos área de conducción, ¿no? Cuando yo integre y haya el armónico fundamental, ¿qué va a pasar con esa amplitud? Achica la amplitud, ¿no? Se va a achicar la amplitud. Y al achicar la amplitud del fundamental de corriente, lo que estoy haciendo es disminuir el consumo de reactiva. ¿Está? Consumiendo la misma corriente, ¿no? A la salida. Pero bueno, esto tiene su contra, que es, yo creo que descarta totalmente este uso, que es, bueno, ¿qué está pasando con esta corriente de acá? Yo antes no tenía corriente por el neutro. Yo antes tenía un sistema trifásico con neutro aislado, y tenía una corriente cuasi cuadrada, que tenía que ser dos armónicos, pero un armónico que no tenía era el 3. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con esa corriente? Yo ahora, por el neutro, voy a borrar esto. Cada vez que conduzca el 8 o el 7, ¿no? Pongamos acá delta después, pongo acá que conduce el 7, el 8, el 7,
el 8, el 7 de vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, acá me va a empezar a conducir el 8, que va a dejar de conducir cuando retome el tiristor 6, en este caso. ¿Ah? Entonces voy a tener acá un pulsito de corriente. Esta es la I sub n. Que la I sub n va a ser distinta del 0 cada vez que conduzca o el 7 o el 8, ¿no? Porque ahí el lazo de corriente, la corriente, por ejemplo, cuando conduce el 8, va por el tiristor 8, va por el neutro y va por la fase que esté conduciendo al otro lado. Si no el 7, ¿no? Tengo que viene una de las fases, perdón, ahí sería negativa la corriente. Con este sentido, perdón, estoy poniéndola mal ahí, con este sentido yo tengo que la corriente va así, va así, va así. Ay, espera, ya hice caso. Si yo está conduciendo el tiristor 7, voy acá, me cierro por alguno de estos, por ejemplo por el 2, y voy por la fase T y vuelvo por acá, así, así, ¿está? Por ejemplo. Así que, en realidad cuando estoy conduciendo el 8, voy a tener I0 para acá arriba, el 7 va a conducir 60 grados después para abajo, yo sé que estoy entrenando, pero creo que se entiende la consigna. O sea, voy a tener un montón de pulsitos acá, 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 por el neutro, de corriente y cero de la salida. Entonces lo que va a hacer es, bueno, es como una demostración de que además voy a tener armónico 3 en la entrada, cosa que no tenía antes. Así que en realidad en definitiva como que esta topología no sirve para mucho. ¿Ah? Solo para que ejerciten la cabeza y vean cómo les queda la tensión de salida. ¿Ah? Perdón que lo expliqué medio rápido, si quieren hago mejor el dibujo, pero esa es como la idea, ¿no? De que ver que mientras conduce el 8, el 7, el 8, no sé qué, siempre que voy a tener corriente por el neutro. Y voy a tener que tener un neutro, ¿no? Que antes no tenía. Bueno, la última parte del ejercicio, que eso se les voy a comentar como por arriba. Falta todavía para la clase, para que termine. La última parte es, voy a volver a compartir. Es la parte C, que es dibujar B0 de T durante el transitorio de pasar de alfa igual 70 grados, delta igual 10 grados, y a alfa 130 grados, delta 80 grados. O sea, estamos pasando de una situación operando como rectificador a una operación operando como, que dije, bueno, a la operación como inversor, ¿no? Si yo paso de un ángulo menor que 90 grados a un ángulo mayor que 90 grados, voy a pasar a tener un valor medio de tensión negativa. Esto es algo que se los pide bastante en los ejercicios y creo que es algo que se les pide en la parte 4, en el ejercicio 4, en el 5 no, en el 6 creo que también, pero todos esos están en OpenFin, y los pueden seguir. Incluso hay muchos, este en particular también está muy bien explicado en la solución. El profesor anterior había hecho toda una solución prolijita, con grafiquitas, así que mírenlo ahí también, si no entendieron. Bueno, entonces, veamos cómo quedaría si
es muy importante cuando hagan estos tipos de ejercicios que se fijen, que entiendan bien el punto donde, a partir del cual se hace el cambio de consigna. Acá en particular les dice, el cambio de consigna se produce inmediatamente después de disparar T8. Bueno, pero T8 lo puedo disparar en muchos lados, ¿no? No es una vez cada 180 grados. Disparar T8, el disparo que apaga el tiristor 6. Acuérdense que, bueno, venía conduciendo el 6 hasta que llegó el instante de conmutación natural del 8, ahí empezó a conducir el 8 antes de que el 2 tome la corriente, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo que hice yo. No, eso no, vete. Acá. Bueno, ahí están todas las grafiquitas de antes. Ahí es yo complicándome la vida con las cuentas. Llegamos al mismo valor, habiéndolo hecho más sencillo. Corriente neutro. Bueno, acá tenemos la grafiquita. Bueno, ¿cuál es la movida? Yo, ¿cuándo venía conduciendo el 6? El 6 venía conduciendo acá, en este tramo había disparado el 1, ¿tá? Por eso acá tengo la RS, venía el 1 con el 6. Y acá está el instante de conmutación natural del 8, que entonces, 10 grados después, me apaga el 6, entonces quedo conduciendo solamente con la UR. O sea, este es el instante de conmutación natural, el disparo del 8 que apagó el 6. Entonces, a partir de acá, hago el cambio de consigna. Entonces, a partir de este momento, todo el resto de los tiristores que vienen después, desde el 2, ¿no? El próximo es el 2, el 3, 4 y 5, los disparo con los nuevos ángulos. Por eso yo acá puse, bueno, del 2, ahora tengo un alfa 2 de 130 grados. ¿Sí? Entonces el 2 recién lo disparo acá. ¿Tá? Vengo con la UR y quedo esperando el 2 130 grados después. ¿Sí? Ya el 1 ya lo había disparado y el 3 me queda también 130 grados después. Entonces ahí tengo como un periodo largo donde se me va haciendo negativa y hasta que, bueno, se me estabiliza el régimen a partir del disparo del 2. ¿Ah? Bueno, y eso es algo que, bueno, y no solo cambió el alfa 2, sino que también cambió el delta, porque fíjense que si no cambiara el delta, también van a funcionar algunas cosas raras. Bueno, los dos cambios. Y esto era lo que les iba a mostrar. Si yo hacía esto en el pizarrón, íbamos a perder toda la clase. Bueno, y esto fue el ejercicio 3. ¿Qué más? Como les mencionaba, el 4... Una consulta. Sí. Perdón. Sí. ¿Te animás a volver a la gráfica recién? Voy. Me perdí en el momento que la gráfica, la amarilla pasa a ser por abajo de 0. Pues hasta ahora como siempre quedaba al lado de arriba. Me perdí ahí. Bueno, ¿estás de acuerdo? A ver, que este disparo del 8, cuando lo disparé acá, este es el disparo del 8, este es el instante de conmutación natural, espero los delta grados, que en este caso eran 10, disparo el 8 y me quedo solo en una tensión de fase, ¿no? En la UR. Porque venía con la URS, o sea, el 1 y el 6, apagué el 6 con el 8 y me voy solo a la R. Quedé ahí. Ahora, en ese momento cambié todos mis ángulos, cambié el resto de mis ángulos. El alfa, ahora 130, a partir de ese momento. Entonces, el 2, en lugar de... Tenés que esperar todo. Tengo que contar 130 después del instante de conmutación natural del 2. Entonces, 130 recién es, acá hay 60, acá hay 120, 130 hasta acá. Entonces, por eso me quedé en la fase UR, ¿no? Conduciendo solo el 1 junto con el 8, y acá, cuando pude disparar el 2, pasé a la URT, recién acá, mucho tiempo después, y por eso me quedé negativo. Claro.
sea, dejaste de tener un rectificador entonces. Claro, ahora pasé a tener un inversor. Pero eso después o sea, si continuaras esto para la derecha, no volvería a ser positiva después. O No, sea, si porque mantenés los ángulos. si mantengo los ángulos, fíjate que ahora el 3 lo disparo también 130 grados después. Entonces tengo acá 60, 120 y lo disparo acá. Acá señalé disparo 3. Y el 7 también, viste acá cambió el delta 2 también. Entonces el 7, que lo disparaba acá, lo disparo 80 grados después, que es, bueno, yo acá disparé el 2 y acá sigo en la URT hasta que disparo el 7. Y el 7 me lleva a que me voy a una tensión de fase de vuelta a la si esto está bien, es la menos UT. La UT. ¿Está? Pero entonces, si vos quisieras, en el hipotético caso, ¿no? Así como fuiste para abajo, si quisieras volver para arriba, ahí tenés que volver a cambiar los ángulos por unos más chicos o tenés que sumarle como No, de vuelta. cambiás al ángulo más chico, sí. O sea, volvés a poner la delta 10 y alfa Claro. 40, 70. Claro, sí. Y ahí te vas a colgar en una de las que coincidan justo. Claro, en algún momento vas a hacer una transición larga hasta volver al valor positivo. Está. Buenísimo, gracias. Está. Bien. Bueno, entonces les estaba diciendo que bueno, el ejercicio 4, por ejemplo, ya está. Una observación es que la parte C del ejercicio 4, fíjense que dice calcular la resistencia térmica al disipador, de manera que, bueno, todo eso, que les va a parecer muy extraño, todavía no lo vimos. Y esto es porque el práctico está hecho con ejercicios de examen y de parcial. Entonces, este era un ejercicio de parcial que tenía la parte que todavía no vimos. Así que ni se quemen cuando lleguen a esa parte y no sepan qué hacer. Ejercicio 5 también está en OpenFin. También está explicado, está bien escrito en la solución. El 7 está en OpenFin. El 6, no me acuerdo si está en OpenFin. Creo que sí, el 6 está en OpenFin. El 8 no, pero lo vamos a ver la próxima porque esta también tiene algunos dibujitos medio complicados y si no se nos va la clase. Y el 9 es el que vamos a ver ahora, ¿no? Que vamos a ver algunas cosas un poco distintas. Bien, el 9 dice, sea un rectificador trifásico 6 pulsos 2 vías que se alimenta de un transformador cuya tensión del lado del convertidor es U, su potencia nominal es SN y su impedancia de cortocircuito es XC. Observen ahora que ya no tengo, mi punto de conexión del rectificador ya no va a ser una red fuerte, o sea, una red infinita en la cual no tenga una inductancia de cortocircuito. Ahora sí la tengo. Entonces ahora voy a visualizar el efecto de la conmutación. El convertidor se utiliza para descargar una batería de voltaje E. Descargar, importante. Conectada al convertidor mediante una inductancia que determina que la corriente de la batería sea lisa. O sea que yo la voy descargando una corriente constante, o cuasi constante, digamos. El control respeta que no se supere un margen de conmutación mínimo caracterizado para la frecuencia de red por un ángulo gamma mínimo. ¿Ah? Supongo que ustedes ya vieron el concepto de margen de conmutación. Es como lo mínimo que tengo que dejar antes de que la tensión se haga 180 grados para poder disparar y que efectivamente el tristor se pueda apagar y prender el que le sigue, digamos. En todo el proceso de descarga, el control trata de extraer de la batería la máxima corriente posible en régimen permanente. Y dice así, bueno, determinar esta máxima corriente de batería que podrá tener el proceso de descarga y para dicho valor determinar la potencia entregada a la red. Esa parte no la hice. Bueno, cuando corresponda, se deberán indicar las hipótesis simplificatorias utilizadas. Bien. Bueno, después en las condiciones que se da la máxima corriente, bueno, dibujar en un mismo eje de tiempos la tensión de salida del convertidor, la tensión E, y la corriente instantánea por uno de los tiristores. Indicar en el dibujo los ángulos de disparo, conmutación y margen de conmutación. Y nos dan valores de esta batería, de su variación de tensión,
Yo no sé mucho de baterías, pero tengo las baterías en realidad para que estén descargadas no necesariamente su tensión tiene que llegar a 0 voltios, digamos. Ya a veces con un poco menos de su tensión nominal ya se considera como que está descargada. Tengo una tensión de red con una cierta variación del 10%, una reactancia de cortocircuito del 15%, la potencia nominal del transformador y un margen que es de 600 kVA y el margen de conmutación de 5 grados. ¿Bien? Entonces nos pide la parte A, dejo de compartir, la corriente máxima. Entonces, para ver eso, vamos a borrar acá. Bien. Vamos a usar este dibujito, pero vamos a poner un poco mejor. Ahora voy a tener a la fase R, UR con una impedancia de cortocircuito en el medio, que es la del transformador, ¿está? Una XCC, CCC no, CC. La US y la UT. ¿Ah? Bueno, y a ver, pregunta, todavía no voy a poner la carga como la modelo, ¿no? Sé que hay una inductancia en el medio para poder asumir que la corriente es lisa, pero acá tengo una batería. Si yo la estoy descargando, ¿no? Porque esa es la consigna. ¿Para dónde va la potencia eléctrica, primero que nada? La red. Para la red, ¿ah? P va así. P. Así que, ¿cómo estaría trabajando? ¿Cómo tengo que poner la polaridad de la batería para que esto suceda? El menos arriba. El menos arriba. Entonces yo voy a poner una tensión así. ¿Ah? Más o menos E. ¿Ah? El valor de la letra son valores positivos. Bien, ¿por qué tengo que ponerla así? Acuérdense que la corriente I, por cómo son los tiristores, yo nunca voy a poder hacer que la corriente vaya para el otro lado. Entonces yo para poder extraer potencia de la batería, tengo que tener una polaridad opuesta. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que nos pide justamente es este valor de I, máximo. Y yo tengo valores de positivos, ¿no? De 560 más menos 5%, valor de U de tensión del secundario del transformador, ¿no? Un sec de 380 más menos 10%. Sé que la XCC es 15%. Sé que la SN del trasfo es 600 kVA y que el gamma mínimo es 5 gramos. ¿Está? Bueno. Y yo entonces acá tengo una tensión de salida U0, por ahora con esa polaridad. O sea, la escribo con esa polaridad, pero está claro que este puente rectificador tiene que trabajar como inversor, ¿no?
para poder extraer potencia de la batería y además que esto funcione en régimen permanente. O sea, cuando yo tengo una carga LE, ¿qué tiene que pasar para que yo tenga un régimen permanente? Entre la tensión de salida y mi fuente. ¿Qué relación tiene que estar entre ellas? Tiene que ser igual. ¿Me vas a repetir la pregunta? ¿Qué tiene que pasar para que mi fuente, olvídense que esté trabajando con mi inversor, no importa, trabajando con mi inversor o rectificador, ¿qué tiene que pasar entre la tensión media de salida U0 y la fuente cuando yo tengo una carga LE, ¿no? ¿Qué relación tiene que pasar para que yo pueda esto operarlo en régimen permanente? O sea, tiene que pasar que el valor medio de la tensión en la bobina tiene que ser 0. ¿Ah? Eso es porque lo tienen que aumentar el teórico, porque si no es 0 ese valor medio, eso haría que el valor medio de la corriente, como es la derivada de esa tensión, estaría aumentando constantemente. Para que el valor medio de la corriente, de la derivada de corriente, se mantenga en 0, ¿ah? Tienen que ser iguales la tensión U0 de salida y la E, que en este caso es menos E, ¿ah? Porque E la puso como positivo, pero tiene que cumplirse esto. ¿Ah? Repásenlo. Piensen qué pasaría si estas dos cosas fueran distintas con el valor de la corriente, si estaría aumentando o estaría disminuyendo. ¿Sí? ¿Y cómo es la expresión que conocemos de U0 cuando tengo pérdidas de conmutación? Bueno, es la expresión que yo tenía antes, 3 sobre pi raíz de 2 por u por el coseno del ángulo de disparo, el coseno de alfa, menos estas famosas pérdidas de conmutación, que son justamente, que dependen de mi reactancia de cortocircuito, del transformador o de redes, digamos, del punto de conexión, por la corriente. O sea, estas pérdidas de conmutación de la tensión de salida va a depender justamente de que yo tenga una reactancia medio grande y va a depender justamente de la corriente que tenga la salida. Voy a tener más pérdidas si tengo más corriente, voy a tener más pérdidas si tengo una XC alta. ¿No? Pero, para facilitarnos un poco las cosas, porque tenemos una información sobre el margen de conmutación, y esto es igual a menos E. ¿No? También puede verse que menos U0, o sea, con la polaridad opuesta como inversor, se puede expresar como 3 sobre pi raíz de 2 por u por coseno de gamma menos 3 sobre pi xc por i. Y esto es igual a E. ¿No? Y bueno, la pregunta del problema es ¿cuál es la corriente máxima con la que se va a descargar la batería? Si yo quisiera descargarlo con corriente máxima, ¿cuál va a ser ese valor? Podría, por ejemplo, para verlo más claro, despejamos la corriente de esta expresión. Y va a ser igual a E menos 3 sobre pi raíz de 2 por u coseno de alfa dividido 3 sobre pi en XC. No, al revés, ¿no? Menos E acá. Perdón, creo que ¿qué sería el gamma? ¿Cómo fue la pregunta? Claro, el gamma ese no me acuerdo bien qué era. No, ¿qué Como es? que me perdí. Gamma, no pasa nada. Vamos a repasar. Perdón que te hago volver para atrás siempre, No, no pero pasa nada, no pasa nada.
gamma es lo que uno llama margen de conmutación. Es como un error que puede haber ahí en No es, cuando conmutas. no es un error. Fíjate que, a ver, vamos a dibujar la fase de R. A ver. Estoy pensando cómo lo explico de forma fácil. Bueno, es con la R, es con la... No, está bien. Esa es la R y esta es la S, suponete. Bueno, a ver, esta es la UT y esta es la UR. ¿Ah? Y yo acá tengo el instante de conmutación natural del 1. ¿Sí? Y la S vamos a dibujarla por acá. Este es el instante de conmutación natural del 1. ¿Cuándo? Y este es el del 4, ¿de acuerdo? Pero no importa, olvídate del 4. Lo que es importante es que de acá a este punto, de acá, desde este momento, desde este punto hasta este punto, hay un ángulo pi. ¿Ah? Pongo el 0 acá, perdón que mareo con esto, y acá está el ángulo pi. ¿Sí? Bueno, cuando yo opero como inversor, opero con un alfa mayor que 90. ¿Tá? Y teóricamente yo puedo disparar con un alfa hasta del valor hasta pi. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo operar hasta ahí? Mira, yo tengo alfa acá, viene conduciendo el 5, ¿no? Acá venía el 5 conduciendo, y va a seguir conduciendo el 5, digamos. En realidad, cuando opera como inversor, el 5 va a cambiar como por acá. Pero mira, yo opero con un alfa por acá. ¿Ah? Este alfa que yo acabo de dibujar es 120, es un poco más de 120, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 120 grados acá y estoy como a cierta... ¿Y por qué puedo seguir disparando, no? Porque la UR, yo venía con la UT y en este punto de alfa, la UR sigue siendo mayor que la UT, ¿no? Si la UT está en el UA, UR es mayor que la UT, entonces la tensión ánodo-cátodo del tiristor sigue siendo positiva y sigo pudiéndolo disparar. Y eso sucede para un arco un poquito más grande, ¿no? Sucede para un arco un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, hasta que yo llego a pi. Cuando yo llego a pi, la UT se me vuelve a hacer más grande que la UR. ¿Sí? Entonces ahí ya no lo puedo disparar, porque ya no está en bloqueo directo el tiristor. Por eso un límite teórico para alfa es pi. Ahora,
yo diría, alfa máximo es pi. Pero ¿qué pasa? Yo una vez que disparo el alfa, tengo un proceso de conmutación que no es instantáneo, porque tengo esas simultancias de conmutación. Entonces, en realidad el cambio no va a pasar a conducir el 1 inmediatamente, sino que va por un tiempo más o menos U, va a conducir tanto el 1 como el 5, los dos. Y va a estar conmutando la corriente del 5 al 1. Entonces, yo Y eso es lo que pasa por 5 grados. No, en eso, este no caso. eso no es gamma. Ojo. Perdón. No pasa nada. Alfa más U es realmente el tiempo que tengo. O sea, si yo tengo un alfa muy grande, además voy a tener el tiempo U. Entonces estoy medio cerquita del pi. Mientras siga siendo menor que pi, digo, está todo bien. Pero no está todo bien. ¿Por qué? Porque yo además tengo un tiempo TQ, ojo, tiempo TQ, en general se le denota así, que esto es el tiempo que precisa, ¿no? Acá ya se terminó la conmutación, entonces supuestamente acá ya está conduciendo el 1 y el 5 se está apagando del todo, se apagó. Pero para que quede del todo apagado, el 5 tiene que tener un tiempo TQ con bloqueo inverso, o sea que su tensión ánodo cátodo sea negativa, para que se apague del todo y no pase nada. Si este TQ no se cumple, llego casi enseguida a pi y se me reenciende el 5. ¿Está? Entonces, ¿qué es el margen de conmutación? El gamma es una seguridad que yo hago en mi control. Yo digo, bueno, el alfa va a ser tal que yo siempre voy a tener un gamma acá. ¿Ah? No es TQ, es un ángulo que yo siempre trato de, sabiendo que tengo una conmutación y sabiendo que tengo que operar como inversor, o sea que preciso alfas mayores que 90 grados, yo le impongo a mi control que, bueno, que el alfa sea tal que alfa más U nunca esté tan cerca de pi como este margen que yo le impongo, digamos. O sea, siempre voy a hacer que alfa más U más gamma sea igual a pi. Es la distancia, justamente, gamma es la distancia de alfa más U a pi. ¿Ah? Y, digamos, gamma es pi menos alfa más U. Y yo imponiendo un valor, y esto tiene que ser mayor, siempre al ángulo correspondiente al TQ, digamos, para que se pueda pagar bien. Entonces, es el margen que yo tengo para pagar del todo mi tiristor. Es algo así, y yo lo impongo. ¿Se entendió? Sí. O sea, es como una guarda que vos te das. Es una guarda que vos te das. Bueno, yo sé que lo voy a disparar con delta, sé que con alfa, sé que me va a demorar un ángulo U para conmutar, pero quiero estar con una cierta seguridad de que no voy a llegar cerca del pi, y es más, no voy a llegar ni cerca de este tiempo que yo preciso para que se termine de apagar. O sea, tengo que terminar mi proceso de conmutación bastante antes del pi para que todo funcione bien. Y los portadores no se enloquezcan y prendan de vuelta el tiristor. Eso es el margen de conmutación. Y tiene una relación con el ángulo de conmutación, que no es lo mismo que margen de conmutación. Entonces el ángulo de conmutación, que depende de alfa y por la corriente, y de el disparo alfa. Y siempre impongo un valor mínimo, que nunca se haga más chico que ese. En este caso son 5 grados. Entonces, haciendo cuentas con esta expresión, podés llegar a una expresión de la tensión de salida con gamma en lugar de alfa. Que a veces es útil porque justamente tenemos un valor de gamma mínimo. Entonces,
Voy a borrar acá. Estamos viendo la corriente. Y acá lo había puesto mal. Entonces yo tengo que I es igual a U coseno de gamma menos C dividido 3 pi XC. ¿Y cuándo es máxima entonces I? Cuando la XC es mínima. Bueno, pero la XC no cambia. La XC es un valor. Entonces cuando el gamma es mínimo. Cuando el gamma es mínimo, cuando opero a gamma mínimo, porque yo puedo operar a gamas mayores que este, pero sí, una es esa. Y después tengo temas de tensión, ¿no? Y tanto la U como la E tienen una variación. La U máxima, la E mínima. Claro. Entonces, I máximo va a ser igual a 3 sobre pi raíz de 2 U max por coseno de gamma mínimo menos E mínimo sobre 3 sobre pi XC. Y esto me da, si hacen las cuentas, 880 amperes. ¿Ah? Bueno, pero... Una consulta Sí. cortita, perdón, te estoy matando. Pero en la cuenta cuando pasaste de U0 a menos U0, ¿por qué no cambiaste los signos de la otra expresión? La que está entre los dos igual. Acá tenía un alfa. No, pero la otra, digo. Bueno, pero... porque no voy a ponerme a hacer esa cuenta porque es larguísima, pero queda así. Y se supone que... Perfecto. Me sirve esa aplicación, me encanta. Gracias. Impecable. Quedamos así. Bueno, entonces, acá hallamos qué condiciones, por ejemplo, de tensión máxima, que esto en realidad yo no lo controlo, no es mi red, y en realidad la tensión esta va a ir disminuyendo cuando, mientras esté descargando la batería. Pero estamos viendo, y lo único que puedo controlar yo para hacer la corriente máxima es punto de gamma, ¿no? Que si yo opero a gamma mínimo, que es lo más chico que puedo, voy a tener máxima corriente. Ahora, hay otro detalle a tener en cuenta, ¿no? En nuestro diseño del cargador de baterías, que es, bueno, yo quiero descargarlo a esta corriente porque así la descargo más rápido. Pero yo tengo un transformador acá, ¿no? Entonces yo tengo que ver qué corriente está viendo con esta corriente, qué corriente está viendo el transformador, para saber si me aguanta, ¿sí? Entonces, yo qué datos tengo del transformador. Tengo la tensión secundaria y tengo la potencia nominal, ¿sí? Entonces, de la potencia nominal y de la tensión de red secundaria puedo hallar cuál es su corriente nominal eficaz y ver si con este valor de corriente a la salida supero esa corriente o no. ¿No? Entonces, vamos a ver acá. Bien, vamos a hacerlo medio bonito. Si yo tengo Sn, va a ser igual a raíz de 3 módulos, ¿no? U sub n por I sub n. ¿No? Entonces, I sub n nominal, sustituyendo, ¿no? Por esos valores, voy a tener que me da, a mí me dio, esto después ustedes cuando hagan el ejercicio, repitan la cuenta y lo comparamos. Y ahí para la cuenta le metes la U mínima para que te dé la... Bueno, en realidad, yo para hacer esta cuenta, si yo quiero hallar la corriente nominal, tomaría la tensión nominal. ¿Está?
porque esto es lo que me aguanta el transformador, es para lo cual está diseñado. ¿Tá? Entonces, bueno, sí, en realidad sí, vos tenés razón, porque en realidad el transformador está diseñado para una potencia máxima, pero en realidad los bobinados, no, los bobinados están diseñados para una corriente máxima, entonces yo tomaría el valor nominal. Y eso a mí me da 912 amperes. Bueno, ¿y qué conclusión puedo sacar ahora? Esta es la corriente nominal del transformador. Esta es la corriente máxima de salida del rectificador. ¿Puedo sacar una conclusión ya? Si te funciona bien. Iba con trampa esa pregunta. Porque, ¿qué pasa? Está bien, igual era lo que quería que respondiera. Funciona bien, sí, pero en realidad esto es tensión eficaz. Y esto es una tensión de continua de este lado. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se traspasa? Yo acá tengo una tensión de continua y acá entonces tengo una tensión cuasi cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuál era el valor eficaz de la tensión? En realidad, el valor eficaz, ¿no? A la entrada del puente no va a ser, digamos, esto directamente. Va a ser otra cosa. ¿Se acuerdan cómo es la expresión que les queda para una onda cuasi cuadrada? El valor eficaz. Se dan cuenta que esto no es lo que el transformador ve, ¿no? Este valor. Porque el transformador no ve una continua, ve una cuasi cuadrada y además el transformador, digamos, el cálculo térmico se va justamente con el valor eficaz, no con una tensión de continua. Bueno, yo calculo que ustedes hicieron esa cuenta en el teórico, pero siempre les da 3 sobre raíz de 2 sobre 3 por y más. ¿Ah? Esto es, ojo, es para la onda cuasi cuadrada. En donde además se desprecia la conmutación. Esto para, ¿cómo es? Para poder hacer las cuentas fácilmente porque es una cuadrada. Entonces, tengo una onda cuasi cuadrada, cuando se desprecia la conmutación, mi valor de corriente eficaz a la entrada del puente, digamos, esta es la de AC, digamos, va a ser raíz de 2 sobre 3 por la I máxima. Y esto a mí me da incluso menor, me da 719 amperes. Entonces sí, el transformador está bárbaro, digamos. O sea, el transformador que puede aguantar una corriente de 912 amperes, va a haber una corriente de 719 amperes como máximo. Así que está todo bien. ¿Sí? Repasen esta cuenta. Una cosa que no sé si les dijo Gonzalo, pero en las pruebas, que bueno, ahora justo la vamos a hacer virtual y ustedes en realidad pueden acceder a todo el material que quieran en el tiempo que tienen, pero en una prueba común, ustedes siempre tienen la posibilidad de tener una hojita con fórmulas, ¿ah? Siempre y cuando sepan de dónde salen, ¿no? Por ejemplo, esta es una fórmula clásica, que está bueno que la tengan siempre en la cabeza, para hacer una cuenta rápida. Las expresiones de tensión de salida, siempre es bueno tenerlas anotadas, ¿no? Según la carga resistiva, según carga LE, según, ¿no? Esas cosas. En la caída de conmutación, como es. Y bueno, rapidito, porque ya creo que se nos fue la hora. ¿Cómo es, díganme rápido, cómo es la potencia máxima que entrega el rectificador a la red? Rapidito, es bien fácil.
raíz de 3 por esa corriente Por la por tensión. la E máxima. Pero pasada de alguna manera a no sacada de continua. A ver, bueno, eso están pensando en la expresión de alterna y que además se están olvidando que esto sigue consumiendo una reactiva, ¿no? Entonces ahí tiene que aparecer el coseno del ángulo y toda esa mano. ¿Ah? Pero más fácil que eso es yo, desde acá hasta acá, ¿tengo pérdidas de algún tipo? Y se supone que son ideales los tiristores, ¿no? Se supone que los Puede haber. tipos reales y después tengo elementos reactivos nomás, digamos. Así que en realidad la potencia, yo tengo una igualdad de potencia a la entrada y a la salida, o a la entrada y a la salida, y la potencia en continua es bien fácil de calcular, va a ser E por I. ¿Está? Entonces ese valor de E, tomen el valor mínimo si quieren, la corriente máxima, y eso es la potencia que van a entregar. Y tal, vamos a dejar por hoy porque se nos fue medio larga la clase. No, son las 12 en punto. Vamos a dejar por hoy. El viernes tenemos clase de vuelta. Y ahí creo que podríamos terminar capaz, que es medio fácil, la parte que queda. Más bien vamos a hacer el 8 y el 10. ¿Está? Y bueno, y después vemos. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chaucito. Pero Gracias. No.